respuesta de emergencia para la prevención del suicidio. La línea va a funcionar hasta el próximo 30 de junio a través del número 0800 84 83, que es VIVE. Según informó el organismo, esta solución estará vigente en forma transitoria, por eso les decía hasta el 30 de junio, hasta que se complete el Servicio Nacional de Respuesta Integral de Prevención del Suicidio en el ámbito de ACE. La capacitación del personal para atender este servicio se viene realizando desde febrero de 2018. Sí, ACE en su momento informó a través de un comunicado que en esta situación de transición, el Ministerio de Salud Pública proporcionará las referencias para la delegación de las situaciones de riesgo de los usuarios del servicio de todas las instituciones prestadoras públicas y privadas del Sistema Nacional Integrado de Salud. Cabe recordar que hasta el 18 de marzo la única organización del país que realizaba este servicio de asistencia telefónica era la ONG Último Recurso, pero dejó de funcionar ese día debido a la falta de apoyo estatal. Uno de los organismos que aportaban para el funcionamiento de esa ONG era ACE, que debido a que estaba trabajando en su propia solución, decidió cortar el apoyo. Bien, y para ver cómo está funcionando es que recibimos al asesor de ACE, el doctor Miguel Fernández Galeano. Buenos días, gracias por venir. Buen día, un gusto estar con ustedes. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo está funcionando? ¿En qué consiste esta línea? Bueno, lo primero es destacar la necesidad de un servicio nacional que Sí. funcione 365 días del año, 24 horas y que dé respuesta a uno de los problemas de salud prioritarios que tiene el país, tanto que se ha definido por parte del Ministerio de Salud Pública como un objetivo sanitario nacional. 20 personas cada 100.000 al año se suicidan, mueren por suicidio y hay un número muy importante de intentos de autoeliminación. Ese es un récord. ¿Y se sabe cuántas se pueden prevenir gracias a estas líneas? Bueno, las líneas tienen un papel, son un dispositivo. Ninguna respuesta de política pública resuelve todo el problema, ni resuelve sobre todo el origen del problema, Claro, que es trabajar con los problemas de salud mental. Pero tener un dispositivo como el que está funcionando ahora transitoriamente y sobre todo como el que se va a armar de manera articulada con otros organismos del Estado y en particular con el Ministerio de Salud Pública, apunta fundamentalmente a atender la crisis. Si atendemos solo la crisis y abrimos una ventanilla para atender un problema, no solucionamos nada. Lo que pasa es que la crisis es el momento final, digamos. La crisis y es el resultado de muchas cosas. Está expresando un momento final de una situación seguramente que tiene un conjunto de factores, claro. Hay mucha multifactorialidad. Pero lo más importante es escuchar en la crisis, contener y sobre todo derivar. O sea, el gran instrumento que puede tener un teléfono como herramienta, como dispositivo, es la posibilidad de después poner en contacto a esa persona con el sistema de salud, ya sea público o privado, eso es lo que va a hacer el teléfono, y hacer que los equipos de salud mental de las instituciones de asistencia médica colectiva o los equipos de salud mental de ACE, ACE tiene 44 equipos de salud mental en todo el territorio nacional, puedan dar continuidad, puedan hacer una atención longitudinal que habilite fundamentalmente la idea de recomponer aquellos factores que llevaron a una persona a una situación tan extrema como intentar o, en muchos casos, lamentablemente, autoeliminarse. ¿Las instituciones están preparadas para trabajar parejo con eso? ¿Cualquiera puede pensar que en su mutualista va a tener una respuesta adecuada ante este tipo de situaciones? Tu pregunta es muy buena porque hay dos aspectos de la pregunta. Uno es si hay profesionales preparados para manejar los cuadros que están atrás de un intento de autoeliminación. Yo digo que sí. Todas las instituciones tienen profesionales de salud mental que están en condiciones de acompañar y de darle seguimiento a un paciente de este tipo. Otra cosa es si las instituciones tienen, incluida ACE, los dispositivos necesarios para que la atención se haga de manera oportuna, de manera integral y en continuidad. Ajá. Y aquí es donde aparece un gran desafío. Claro, si te dan hora de acá 3 meses. Claro, cuando el Ministerio de Salud Pública, yo insisto mucho porque ACE es un instrumento en este tema, le dio a este tema prioridad. Cuando este tema lo coordinamos con la gente de Sanidad del Ministerio del Interior, lo que estábamos atendiendo era un conjunto de factores que tenían que ver con la autoeliminación, con el suicidio, pero también ver cómo dar una respuesta más integral. Ustedes lo dijeron en el inicio de la nota, en este país se trabajó durante muchos años y con un gran esfuerzo por parte de una ONG. Nosotros no queremos desestimular ese trabajo que se hizo de manera voluntaria, trabajando con la comunidad. Bueno, debe haber salvado muchas vidas, seguramente. Último recurso jugó un papel muy importante. Tanto que hoy el dispositivo que va a armar la Administración de Servicios de Salud del Estado, hay que tener en cuenta que yo estoy representando aquí un directorio que tiene un mes y poco de haber llegado y que lo que está haciendo es tratar de que un conjunto de temas que venían sin resolverse, empezar a resolverlos. De hecho, tomaron el mismo número. Ahí, en esto de que se ha determinado que es una prioridad, ¿no? Capaz que a alguno le hace ruido que la ONG haya cerrado y que la transición
sea todavía hasta junio? ¿Hasta cuándo va a ser la este transición periodo? es hasta junio, pero de muy buena calidad. ¿No hubiera sido mejor que siguiera la ONG trabajando hasta junio? El problema es que terminaba... No era, primero que no era de ACE el vínculo. Era de la Intendencia. Era un vínculo que venía de otros organismos del Estado. ACE no lo tenía. ACE lo que había dicho, ACE, el directorio anterior, había asumido la idea de que el tema había que tomarlo y que había que hacerlo con una línea nacional, con independencia de quién era el prestador, pero no tiene ningún sentido que haya 8 teléfonos para este tema. De hecho, en el mundo no hay muchos teléfonos de atención al suicidio. Creo que Uruguay a veces no se entiende. Hace algunas apuestas a política pública, yo esto lo quiero reivindicar, que son muy buenas, son de mucha calidad. A veces nos terminamos quedando en el intento, cuesta instrumentar. Pero definir, que un país defina, un país que tiene prevalencia en estos temas, que va a armar una estructura, que va a contratar, como van a quedar contratados 14 personas para atender un teléfono. Alguien puede decir, de al lado de que hay 650 muertes al año, ¿qué es? Es una buena inversión del Estado. De al lado de lo que el Estado pone son esas cosas que no se ven. Se ve que el Estado crece, que el Estado llama gente. Sin embargo, ahora, hay que hacerlo bien. Porque si hacemos saludos a la bandera, como me gusta decir a mí, o sea, es un tópico también, pero no vamos a resolver el problema. Aquí la idea es tener el teléfono, que el teléfono sea una forma de estar captando a una parte de esa punta del témpano, que es la gente que llama porque está en un intento y tratar de darle una atención. Por ejemplo, en las 2 primeras semanas o 3 primeras semanas del teléfono hubo 3 casos que requirieron internación y donde había riesgo de vida. Yo, terminada la jornada, dije, bueno, ya este mismo resultado de poder dar una respuesta es algo muy importante. Miguel, esto se viene diciendo de que Uruguay tiene este triste récord de cifras e intentos de suicidios desde hace muchos años. ¿Qué se sabe de las causas, de por qué los uruguayos, con la calidad de vida que tenemos, etcétera, etcétera, tiene tan alta tasa de suicidios? Es una pregunta importante para la cual yo no estoy con todos los elementos, no tengo todos los elementos. Multicausal, obviamente. Tiene una gran multicausalidad. No, digo, en el sentido que hay gente que trabaja en este tema, hay múltiples explicaciones. Yo diría que las que no se pueden discutir son la depresión. O sea, un país que tiene, por distintas características, también se ha discutido mucho por qué Uruguay tiene tanta depresión, genera condiciones determinadas. Hay otro elemento que es el elemento del fenómeno comunitario que tiene el suicidio. Hay localidades en todo el país, yo no la voy a nombrar ahora porque eso es parte de la estigmatización, donde se produce una prevalencia muy por encima. Cuando aparece en la noticia eso se dice, muy por encima de los niveles que tiene esto en el resto del país. El año pasado fue histórico, además. Sí, histórico. Y además era histórico en algunos lugares, ya que hay un efecto, lo voy a decir con muchos cuidados, porque yo abrí el paraguas de no ser un experto, porque no lo soy, y porque además es un tema que hay que ser cuidadoso, pero hay un fenómeno epidémico, digamos, hay un fenómeno de contagio. Hay condiciones sociales que generan esas condiciones para el suicidio y hay además un fenómeno de imitativo. Eso, bueno, también cambió el tema de la comunicación, ¿no? Que antes casi que era algún tabú y ahora se empezó a Bueno, lo que no dije es, está bien lo que vos planteás, porque lo que yo no dije es que, tú decías, la pregunta de Jaime era, esto se habla desde hace muchos años. Efectivamente, hoy lo estamos midiendo más. Uruguay tiene muchos récords que son hijos de su buena contabilidad social. Eso no es virtud, porque si el problema lo tenemos, lo tenemos. Sí, claro. No lo tenemos que comparar con otros. Pero Uruguay tiene virtudes propias de una contabilidad social. Primero, de que Uruguay es un piloto, que nadie se ofenda, es un país chico, es un país culturalmente desarrollado, es un país que tiene muy buenos registros, en general tiene buenos registros, y por lo tanto puede construir indicadores, estándares que le permiten, bueno, destacarse, estamos cuartos en el mundo, terceros, cuartos en el mundo, y estamos primeros en la región de las Américas y el Caribe. O sea, es un récord complicado. Entonces, por un lado hay que registrar, por lo tanto tiene una conciencia del problema, por otro lado hay características que tienen que ver con el modo de ser uruguayo, con la prevalencia de la depresión. Nos podríamos poner a decir cosas como ese espíritu hipercrítico que tenemos los uruguayos respecto a todo y a nuestras propias vidas. La importancia de la línea nacional también, porque hablabas de las características sociales y de cómo esto muchas veces se da en algunos lugares del interior, ¿no? La soledad tiene que ver también con eso. También, bueno, los factores de la depresión, que son múltiples, que tienen que ver con la soledad, con la importancia de las redes de apoyo, porque acá no solo es dar seguimiento, es decir, convertir la respuesta al problema del suicidio en una respuesta
respuesta comunitaria, en algo que permita que el conjunto de la comunidad, en lugar de repetir el fenómeno o de verlo como un drama, lo vea. Y a ver, también está el cruce que tiene este tema, porque es hijo vinculado en términos de su multifactorialidad, con consumo problemático de sustancias y con violencia. Claro. Es decir, la relación que hay entre suicidio y violencia doméstica es muy grande y no tenemos que hablar muy lejos en el tiempo para ver esa causalidad. ¿Cómo termina? Fernández Galeno, muchísimas gracias por acompañarnos. Se pasó muy bien. Gracias a ustedes. Muchas gracias por venir. Nosotros nos tenemos que ir, 32 minutos pasan.